Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Black, así que diciendo esto, comenzamos. Le tenía miedo por su culpa pasada. Madre, no soy tu madre. La anciana le mostró los dientes a Check y agitó la mano para asustar a todos. Todos deben irse. Estar aquí no hará que Anuen recupere la conciencia. Vuelvan mañana por la mañana. Todos pueden regresar, excepto Kung Nuen. Aún insistió el nuevo padre, que amaba y era muy protector con su hija, antes de quedarse en silencio cuando la abuela lo miraba. La única persona que puede decir quién puede o no visitarlo es la persona quien la crió. Ella me miró un poco y cruzó las manos frente a ella. No vuelvas aquí más. No voy a permitir eso. Pienfa me dio unas palmaditas reconfortantes en el dorso de la mano, mientras me ayudaba a levantarme. No tenía sentido que peleáramos ahora, porque todos estábamos muy conmocionados. La abuela estaba muy preocupado por su nieta. El padre estaba muy frustrado. Vete primero con Nuen, te diré cómo está mi hija. Al menos Pienfa está tratando de consolarme y aligerar el ambiente. Me retiré voluntariamente porque no quería pelear. También sabía en el fondo que estaba equivocado. Anuen estaba en esta condición por mi culpa. Era normal que sus padres y su familia estuvieran enojados conmigo, pero no podía calmarme cuando estaba sola. Lo más difícil fue esperar. Esperé a ver si recuperaba el conocimiento. Antes no me importaba nada, pero ahora estaba deambulando por mi habitación. No podía pensar con claridad ni concentrarme en mi negocio. Intenté desviarlo usando la misma teoría de piensa en algo más estresante. Sin embargo, no había nada más estresante que el asunto de Anuen. Me sentí igual que cuando falleció mi abuela. Fue mi culpa. Estaba pidiendo ayuda. Anuen estaba conmigo, pero esta vez era diferente. Finalmente llamé a Pienfa para preguntarle sobre el estado de Anuen. Aunque mi mejor amiga dijo que me mantendría informada, nunca lo hizo. Entendí que ella solo decía esto para superar ese momento, pero realmente no pude soportarlo más. Debe haber algún progreso. Bien, Fa, ¿cómo está Nuen? Dijiste que me llamarías. No es que no esté cumpliendo mi palabra, pero Nuen todavía no ha recuperado la conciencia. Desde ese día significaba el día del accidente. Ya había pasado una semana desde ese día. Una semana intenté tener paciencia y no ir al hospital. Llevaba una semana esperando que Pienfa me informara sobre la situación de Anuen. Me mentiste. Estás mintiendo porque no quieres que vaya a ver a Anuen. ¿Por qué te voy a mentir? ¿Parezco alguien que miente sobre la condición de mi hija? Pienfa no parecía tan alegre como siempre, pero todavía no quería creerle. El médico dijo que debería recuperarse rápidamente, pero no dijo cuándo recuperaría la conciencia. Mi madre y yo estamos muy ansiosos ahora. Kun Nuen. Si Anuen permanece en coma para siempre, ¿qué vamos a hacer? Bien Fa, que se parecía mucho a una madre preocupada por su hija, empezó a sollozar. Los sollozos de mi amiga también me preocupaban, me debilitaban, así que me desplomé en el sofá. No, ¿cómo pudo una chica vivaz como Anuen permanecer en coma tanto tiempo? Pronto va a recuperar la conciencia. Mi hija recuperará la conciencia, ¿verdad? Por favor, dime que eso pasará con Nuen. Normalmente Pienfa era quien me consolaba y hacía lo mejor que pudiera, pero ahora ella era la que se derrumbaba y me rogaba que la consolara. A pesar de mi angustia y lágrimas, tuve que ser un pilar, porque en ese momento todos necesitaban fuerza. Por supuesto que se va a recuperar, recuperará la conciencia. Ella me quiere mucho, volverá con nosotras. Y en cuanto colgué lloré mucho, pensé en la chica que hablaba interminablemente sobre cómo estaríamos juntas hasta que fuéramos viejas y cómo ella se quedaría conmigo, me cuidaría y estaría conmigo. ¿Por qué estás rompiendo tu promesa?
¿Por qué no te estás recuperando? Al final mi falta de Anuen derrotó todo mi orgullo. Aunque me prohibieron visitarla, la visité. Ver a Nuen en la cama del paciente con todas las máquinas a su alrededor me dejó atónita. Yo no sabía qué hacer. La abuela me miró y asintió en modo de saludo. Nuestra relación no era buena en ese momento. Estar en una relación con Anuen sacudió su confianza. ¿Anuen ha estado así todo este tiempo? ¿Cómo puede comer o ir al baño? Le dan de comer. Bienfa respondió brevemente. Casi me ahogo y lloro. Alimentar significa que la comida se mezcló con líquido y se introdujo a través de un tubo insertado en la nariz. Miré todas las bolsas de basura. Era una pena que una mujer tan enérgica como ella tuviera que estar así. Dudé mientras me giraba para hablar con la anciana. ¿Ha estado aquí con Anu en todo este tiempo, madre? Sí, siempre fuimos solo nosotras dos. Y así será. La abuela dijo, extendió la mano para alisar el cabello de su nieta con tristeza. Así la cuidé cuando ella nació. Ahora será de la misma manera. Yo te puedo ayudar. No pierdas tu tiempo. No permitiré eso. La abuela de Anuen finalmente perdió la paciencia conmigo. Ella estaba tratando de mantener buenos modales, pero cuando insistí en hacer lo que ella no quería, me gritó. Al ver esto, Pienfa rápidamente se acercó para interponerse entre nosotras. Por favor, no peleen aquí. Todos estamos estresadas en este momento. Intenté mantener mis buenos modales lo mejor que pude. Rompiste nuestra confianza. La abuela me miró con ojos llorosos. Anuen no estaría así en este estado si no hubieras llamado a ese programa de radio. Anuen tampoco sería así si su padre, su madre y su abuela no lo obligarían a mudarse al extranjero solo para separarnos. ¿Sigues discutiendo conmigo cuando eres la responsable de todo esto? Si preguntas por la causa fundamental de todo esto, es tu familia. Es la que piensa que nuestro amor está mal. Esto es gracias a ti. Señalé al anciano con furia. A Nuen no le importaba que nadie supiera de nosotros. La única persona que le importaba en ese mundo eras tú. Tenía miedo de decepcionarte. Sobre este spoiler, por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.